Buenos días, mis estimados estudiantes de cuarto año de nivel secundaria de la prestigiosa institución educativa parroquial Antonio Raimondi, promovida por la Congregación de los Oblatos de San José. Quienes saludan nuevamente en esta oportunidad es el profesor Yacer Pinedo Albarrán, que tiene a cargo el desarrollo del área de matemática para este año escolar virtual 2020. Antes de iniciar la explicación del tema a través de este video tutorial, vamos a elevar una pequeña oración a nuestro Padre Celestial para que nos siga dando mucha fortaleza y mucha sabiduría en estos momentos tan difíciles de pandemia en que todos estamos pasando por la infección del COVID-19. Para ello, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Y con esa misma fe nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San José Marelo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a presentar el tema para el día de hoy, el cual se titula Lógica proposicional. La competencia a desarrollar es la siguiente: resuelve problemas de cantidad. Y el propósito de la clase para el día de hoy es aplicar las leyes de la lógica proposicional en la solución de problemas. Muy bien, entonces no olvidar también la frase de San José Marelo: ser extraordinarios en las cosas ordinarias. ¿Sí? Recordemos que hace unos días estuvimos recordando la canonización de San José Marelo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar el tema del día de hoy titulado Lógica proposicional. ¿Qué es la lógica? El sentido ordinario de la palabra lógica se refiere a lo que es congruente, ordenado, bien estructurado. Entonces, cuando nosotros nos hablan de lógica, mis estimados estudiantes, me están indicando como sinónimos a la palabra congruente, bien estructurado o ordenado. Lo ilógico es lo mismo que incongruente, o sea, todo lo contrario a lo que hemos visto en el párrafo anterior: desordenado, incoherente. Esto se aplica tanto a las personas como a las situaciones y a los pensamientos. Muy bien. Entonces, en esta primera parte estamos analizando qué es la lógica de manera general. Continuamos. La palabra lógica nos indica ya en su origen etimológico. Logos es igual a conocimiento, sabiduría. El sentido básico de esta ciencia, que se eleva hasta el espíritu y el pensamiento, la razón y la inteligencia. De esta manera definimos nominalmente la lógica como la ciencia del pensamiento y la razón. Perfecto, entonces estamos definiendo la lógica como la ciencia del pensamiento y la razón, de manera general. ¿Para qué sirve la lógica? La lógica estudia la forma del razonamiento. Es una disciplina que por medio de reglas y técnicas determina si un argumento es válido. Vamos a ver más adelante cuáles son esas técnicas y reglas. La lógica es ampliamente aplicada en la filosofía, matemática, computación y física. Continuamos estudiando para qué sirve la lógica. En general, la lógica se aplica en la tarea diaria, ya que cualquier trabajo que se realiza tiene un procedimiento lógico. Por ejemplo, para ir de compras al supermercado,
una ama de casa tiene que realizar cierto procedimiento lógico que permita realizar dicha tarea. Si una persona desea pintar una pared, este trabajo tiene un procedimiento lógico, ya que no puede pintar sin antes no preparar la pintura, o no debe pintar la parte baja de la pared si antes no pintó la parte alta, porque se mancharía lo que ya tiene pintado. Entonces, este tema de la lógica se aplica en nuestra vida cotidiana, como nosotros podemos observar. Inclusive en más de una oportunidad nosotros hemos utilizado el sentido común, o sea, la lógica, el razonamiento, ¿no? El procedimiento coherente para desarrollar nuestras actividades diarias. Ahora vamos a ir más específicamente a la lógica proposicional, que es el tema del día de hoy. Bueno, en una primera parte nos hemos contextualizado dentro del tema de la lógica, pero en términos generales. Ahora vamos a ser más específicos con la lógica proposicional. La lógica proposicional es la parte de la lógica, que estudia la formación de proposiciones complejas a partir de proposiciones simples, y la inferencia de proposiciones, pero sin tener en cuenta la estructura interna de las proposiciones más simples. Entonces, aquí estamos viendo un concepto general de las proposiciones, ¿sí? De la lógica proposicional, como parte de la lógica. Ya en una primera parte hemos estudiado de manera muy superflua qué es la lógica, pero aquí ya estamos yendo un poco más a profundidad, ¿no? O siendo más específicos con la lógica proposicional, ¿sí? Que vendría a ser una parte de la lógica, que en este caso está estudiando las proposiciones, las simples y las compuestas, ¿sí? Y también su grado de inferencia a partir de algunas proposiciones. Muy bien. Proposiciones. Vamos a estudiar qué cosa es una proposición. Una proposición es una afirmación que comunica una idea verdadera o falsa. Ejemplos. Determinar cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones. Vamos a ver. El murciélago es un animal mamífero. Es una proposición porque se puede afirmar si el murciélago es o no un animal mamífero. ¿Correcto? ¿Cuál es tu nombre? No es una proposición, ya que no se puede afirmar si la pregunta es verdadera o falsa. Muy bien. Entonces, en estos ejemplos estamos entendiendo cuándo es una proposición y cuándo no es una proposición. Ejemplos, continuación. Determinar cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones. Hola. No es una proposición, es una exclamación que indica saludo. Por lo tanto, no se puede determinar su valor de verdad. Por supuesto, cuando nosotros saludamos a las personas, no podemos determinar si nuestro saludo es verdadero o falso. Por lo tanto, no es una proposición. Colombia. No es una proposición, es un nombre y no tiene valor de verdad. Entonces, aquí estamos entendiendo poco a poco cuándo es una proposición y cuándo no es una proposición. Consideraciones sobre las proposiciones. La primera. Las preguntas, órdenes y exclamaciones no son consideradas proposiciones porque no se puede afirmar que son verdaderas o falsas. Para nombrar proposiciones, habitualmente se utilizan letras minúsculas. Las más empleadas son la letra P, la letra Q, la letra R, la letra S y la letra T, aunque no son las únicas. Cuando se establece si una proposición es verdadera o falsa, se está determinando su valor de verdad. Entonces, mis estimados estudiantes, estas son algunas consideraciones que se debe de tener en cuenta acerca de las proposiciones, ¿correcto? ¿Cuándo son proposiciones y cuándo no son proposiciones? También la forma como se representan las proposiciones a través de letras minúsculas. Y también cuándo es verdadera o cuándo es falsa. Cuando se determina esas situaciones, se está determinando su valor de verdad. Vamos a ver a continuación la formalización de proposiciones.
Ejemplos. Establecer el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Proposición Q. España es el campeón mundial de fútbol del año 2010. Esta proposición es verdadera, pues España ganó la final de fútbol en el año 2010. Proposición T. Recordemos que las proposiciones se representan a través de letras minúsculas. Junio es el quinto mes del año. La proposición es falsa. Al enumerar los meses se puede apreciar que junio es el sexto mes del año y no el quinto. Por lo tanto, la proposición T es falsa. R. Proposición R. 2 elevado a la 3 es 8. La proposición es verdadera porque 2 por 2 por 2 igual a 8. Muy bien, entonces en este caso nosotros estamos observando que tenemos tres proposiciones, correcto, porque están afirmando una situación, ¿sí?, que puede ser verdadera o puede ser falsa. Por eso es una proposición. Y se representan a través de letras minúsculas. Ahora vamos a estudiar los tipos de proposiciones. Empezamos con las proposiciones simples. Una proposición simple es una afirmación conformada por una sola oración gramatical. Vamos a ver de qué se trata. Ejemplo. La proposición R. Un triángulo equilátero es aquel cuyos lados tienen la misma medida. Es una proposición simple, puesto que está conformada por una sola oración. Correcto. La proposición Q. 5 es un número impar y también es un número primo. No es una proposición simple, porque está formada por dos oraciones. Claro, en el caso de la proposición R no hay ningún conector. También hay que tener en cuenta eso. Es una sola oración. Pero en el caso de la proposición Q hay un conector, que es el I. Es un conectivo. Por lo tanto, está uniendo dos oraciones. Eso quiere decir que esa no es una proposición simple. Ahora vamos a analizar las proposiciones compuestas. Una proposición compuesta es una afirmación conformada por dos o más proposiciones simples que se conectan usando las palabras y, o, sí entonces, sí y solo sí. Es importante tener en cuenta que una proposición compuesta se combina las ideas de las proposiciones simples que la forman para dar origen a una nueva idea más elaborada. Ejemplo. Vamos a analizar las proposiciones compuestas en esta diapositiva entonces. Así que si se tienen dos proposiciones simples como la proposición P me dice Simón es un hombre trabajador. La proposición Q es una persona amigable. Se puede generar una proposición compuesta que integre las dos ideas que diga Simón es un hombre trabajador y es una persona amigable. Como ustedes pueden observar, hemos utilizado la palabra y para juntar ambas ideas. La primera proposición que me indica Simón es un hombre trabajador y la segunda es una persona amigable. Por lo tanto, la unión de estas dos proposiciones simples a través del conectivo y o conector y me da una proposición compuesta. Conectivos lógicos. Los conectivos lógicos o conectores son palabras que vinculan las ideas expresadas en dos o más proposiciones simples para comunicar algo más complejo. Como ya hemos visto ya en la diapositiva anterior, los conectivos lógicos están identificados con un símbolo especial y un nombre que representan la función que cumplen. Muy bien, aquí en el cuadrito nosotros podemos observar algunos conectivos lógicos como el y, el o, el sí entonces, el sí solo sí y la negación, y cada uno de ellos con su símbolo, los cuales los vamos a estudiar a continuación de una forma más específica. Empecemos entonces. La conjunción.
La conjunción es una operación lógica que usa el contenido y, ¿sí?, al relacionar dos proposiciones simples y construir una proposición compuesta. Para simbolizar la conjunción de dos proposiciones R y S, se escribe R y S con el símbolo, con el operador, ¿no? Y se lee R y S. Cuando se establece la conjunción entre dos proposiciones P y Q, se da a entender que tanto la idea que expresa P como la que expresa Q deben cumplirse. Inclusión. Ejemplo. Si P y Q son las proposiciones, proposición P, 5 es un número primo, Q es impar, si se escribe P y Q y se lee 5 es un número primo y es impar. En este caso nosotros estamos conectando estas dos proposiciones simples a través de la conjunción, que el símbolo es la I. Ahora, también este operador conjunción tiene sus valores de verdad, que está expresado en la tabla que estamos expresando, que estamos acá colocando en la parte superior izquierda, ¿correcto? En este caso, en la conjunción P y Q es importante tener en cuenta que la proposición compuesta es verdadera solo si P y Q son verdaderas. En cualquier otro caso es falsa. Perfecto. Disyunción. La disyunción de dos proposiciones simples se obtiene usando el conectivo lógico O. Por ejemplo, si R y S son las proposiciones, R, 6 es un número mayor que 5. S, 6 es un número menor que 3. Se escribe R o S y se lee 6 es un número mayor que 5 o 6 es un número menor que 3. Como nosotros estamos observando, hemos enlazado, hemos conectado estas dos proposiciones simples R y S a través del conectivo lógico O, que también tiene una tabla de valores de verdad, como la que se muestra a continuación. Es importante tener en cuenta que la proposición P o Q es falsa únicamente cuando las dos proposiciones P y Q son falsas. El resto son verdaderas. Implicación. Vamos a ver qué sucede en la implicación. La implicación de dos proposiciones simples se obtiene utilizando el conectivo lógico si entonces. La implicación entre dos proposiciones simples T y K. Se escribe T flechita K y se lee T entonces K. Por ejemplo, en este caso me dan la proposición T, Francisco estudia, y la proposición K, aprobará el año. Entonces, si nosotros representamos estas dos proposiciones simples uniéndolas con el conectivo implicación o condicional, se lee si Francisco estudia, entonces aprobará el año. De igual manera, tiene su tabla de valores de verdad, donde es importante tener en cuenta que entre dos proposiciones P y Q es falsa solo cuando P es verdadero y Q es falsa. El resto son verdaderas. La bicondicional. La equivalencia entre dos proposiciones simples se establece utilizando el conectivo lógico si y solo si. Para representar la equivalencia entre dos proposiciones M y B, se escribe M doble flecha B y se lee M si y solo si B. Por ejemplo, si M y B son las proposiciones, la proposición M van de paseo por el eje cafetero y la proposición B ahorran todo el año, se escribe T doble flecha Q y se lee van de paseo por el eje cafetero si y solo si ahorran todo el año. De igual manera, tenemos nuestra tabla de valores de verdad, ¿sí?, donde la equivalencia entre dos proposiciones simples es verdadera cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Muy bien. Entonces, jóvenes estudiantes, estamos estudiando, hasta acá hemos
ido estudiando la parte de lógica proposicional y también hemos ido analizando lo que son los conectivos lógicos. Nos despedimos con la siguiente frase: soy Raimondino responsable, yo me quedo en casa. Hasta una próxima oportunidad, mis estimados estudiantes.